Seguimos en Tribuna por Paraguay TV HD y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el guaraní, las políticas lingüísticas que tenemos. Cuando hablamos del idioma guaraní todos entendemos la importancia, la identidad, que cuando viajamos utilizamos mucho ese idioma para ser diferentes a otros o inclusive cuando se habla de amor y te dicen alguna palabra en guaraní no tiene ni siquiera una forma literal de traducirlo al español, o cuando te retan es mucho más duro también. Pero también existe todo un trabajo detrás y sobre todo lo que significa seguir manteniendo. Se habla siempre de que como es un idioma materno, bueno, nosotros lo tenemos, inclusive es una característica, es una identidad del país hablar del guaraní, cuando hacemos referencia a cuáles son los idiomas. Y bueno, somos un país bilingüe y eso nos hace inclusive diferente ante el mundo y sobre todo siendo el idioma que realmente nos pertenece. Pero la que sabe realmente de todo esto y cuál es el proceso, ya estamos en compañía de la ministra Ladisla Alcaraz, ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Buenas noches, ministra. Maite debe guaná, magmande de Shaba PABI, Maite Irorumante. Ahí problema me mató. Bueno, empezamos así, vamos complicados, ¿verdad? Cuando uno escucha, cuando se habla bien, es lindo escucharlo, es agradable y entendemos, pero a veces nos cuesta, es como que hacemos más el yo parano, ministra. Añemietan debe guaraní, me amo monajao ñaneñe guaraní. Añeme jinape arapoco indígena baroja juseñe, Secretaría de Políticas Lingüísticas Paraguay, ñenguera sambujao y veromo guevajina. Pean que te tendereba. Sapu ante ñandeña y moao y japete guaraní, oye a uva, beisha guañe ere. Pete guaraní, hasketere iban de catumo aiba boiñañe. Hau pepe oílo mitaje iba, hasetere ingo, shenañe guay guaraní, sheningo yo parante añe. Jaja este upea boiñan de yocoba, de catui ya poi peñaneñe, de catui ya lloraña ne cujaña ne anga, ñaneñe a, jañamombe guaraní me opambae. Son ideas y tenemos que empezar a deshacer, ¿verdad? Tenemos que empezar a desmitificar un poco y a disociar al guaraní de ciertas ideas, a romper ciertas ideas, representaciones colectivas, mentales que tenemos como sociedad. Creemos que existe un guaraní puro, un guaraní especial de unos pocos. Y no es verdad, el guaraní de la gente, la lengua viva, es una lengua que evoluciona, es una lengua que se transforma. Guaraní ñande puicuera ojeya cueñandebe, mi guaraní cario huyo uva. Upeban un por ibei mañande aputepe, Paraguay guacuera aputepe, peapete guaraní guatama de cuojo, hei ñambuebe majo o cambiaya ya su pepeñane guaraní paraguayo itepe. Upebareje guamba eña mañami, ¿verdad? Va esa pa hoy menos ñeña neneta guacuera jina coñe guaraní. Haña hendumiebe y super cueras haña punu ya lloraña ne cuja huesa ya puruco ña neñe ña hueroti. Entonces hay cuestiones de actitudes, cuestiones de ideas que necesitamos revisar. Por ejemplo, a mí me parecen avances importantes. Días pasados yo estaba hablando con un médico y él me estaba diciendo, le hice la consulta, ¿no? ¿Y vos hablabas guaraní antes de ejercer la medicina? Y me dijo, no. Pero yo aprendí con la gente y hoy me comunico, no tendré un guaraní perfecto, pero me comunico. Y posteriormente me entero que en la currícula ahora de la Facultad de Medicina, que uno diría, ¿por qué? Incluyeron guaraní. Y estamos trabajando justamente con la Facultad de Medicina, hemos firmado un convenio porque están en proceso de revisión del currículum y aparte unos procesos de capacitación que ellos requieren para estudiantes y funcionarios. Justamente la demanda viene desde el ejercicio de la profesión. ¿Qué hacemos cuando un guaraní hablante se acerca a un médico y describe su enfermedad? Ayeré, y yo geo
y arurú. Y entonces hay todo un contenido cultural, aparte de las expresiones que describen las enfermedades. Entonces el médico hispanohablante estaría limitado si no maneja el guaraní en Paraguay para el ejercicio de su profesión. Primero, para comprender al paciente; segundo, por el tema de un diagnóstico acertado, ¿verdad? Y mismo por el desbloqueo de la comunicación médico-paciente, es necesario el manejo del guaraní en la profesión de los médicos, pero no solamente en esta profesión. Lo mismo va a padecer un abogado, un ingeniero agrónomo, un economista, un comerciante. O sea, en todos los ámbitos de ejercicio de una profesión es necesario el manejo de esta lengua de la mayoría de la población paraguaya. Y eso no decimos por fanatismo, ¿verdad? Porque tenemos un buen porcentaje de paraguayos monolingües guaraní, que se declaran monolingües, ¿verdad? Un buen porcentaje que se declara bilingüe, guaraní con otras lenguas, otras decimos porque puede ser castellano, lengua indígena, lengua de inmigrantes, y solo un 10% de nuestra población declara no hablar guaraní. Entonces, mirando esta realidad, estos datos... Es poco, 10%. Es poco, 10% claro, no casi, habla y 90% habla. O sea, estamos hablando de 600.000 más o menos, para hacerlo fácil, ¿no? Bueno, entonces, existen los derechos lingüísticos consagrados en nuestra ley de lenguas, y si vamos a respetar, considerar los derechos lingüísticos a los guaraní hablantes, todas las profesiones, los comunicadores también deberían estar, deberían manejar, todos los profesionales que van a ejercer su profesión en Paraguay, deberían manejar el guaraní. Es una necesidad. Yo creo que es un ejercicio, y voy a reiterar una historia personal mía, ¿no? Que de chiquita es famoso eso para que deje de mamar, entonces me enviaron con la abuela y ahí hablaban todo en guaraní porque era en una estancia. Y yo, mi primer idioma, o sea, que aprendí fue el guaraní. Cuando entré en la escuela, yo solamente manejaba el guaraní y en Asunción tenía que estudiar. Y cuando eso, bueno, era directamente encima de primer grado, imagínense. Y yo solamente hablaba el guaraní. Y aprendí fácilmente el español. Y ocurre lo siguiente, y creo que a todos nos pasa. Cuando estamos hablando, como estamos en un mundo que nos mezclamos mucho, pero no tenemos ningún inconveniente cuando estamos con una persona que solamente habla guaraní, nos esforzamos y, como vos decís, es como que nos soltamos y empezamos a hablar. O sea, no podemos decir tampoco de que no sabemos, sino es el ejercicio, es la constancia. Sí. Pero nos vamos una semana en un, qué sé yo, en la parte del interior que todos hablan guaraní, ya es por interior, ya se ponao. ¿Cómo era que decís ese de soltarlo? Ya puí, ya llora, ya necuja, ya llora, ya ne guaraní. O sea que se tiene esa facilidad también. Y por el otro lado, lo que a mí me gusta, comparando décadas, supongo que ustedes tienen ese estudio, por eso me gusta ese 10% simplemente que no habla. Antes era mal visto. Antes hablar guaraní era el guarango, que te hacían ya despectivamente, y entonces era como todo muy excluyente. Hoy no. Hoy, por ejemplo, inclusive podés estar en un lugar... qué sé yo, con ciertas características y hacer una palabra o una frase en guaraní y queda elegante. Si nosotros realizamos un recorrido por los hitos de nuestra historia, vamos a comprobar que dos actitudes predominaron siempre, ¿verdad? Y hasta la actualidad. Aceptación, rechazo, y eso hasta hoy, ¿verdad? Y convivimos con las dos actitudes pienso yo, desde el principio, desde el momento en que se encontraron dos culturas tan extrañas, la de los españoles y la de los indígenas, ¿verdad? Acá en nuestro contexto, y pienso que en otros contextos de América también, ¿verdad? Entonces, hubo épocas en que los propios gobernantes usaban oficialmente el guaraní, escribían el guaraní, ¿verdad? En la época de la colonia vimos que la escritura del guaraní ha sido normalizada, sobre todo con los misioneros, ¿verdad? Pero luego pasamos a la época independiente, donde como nación íbamos a caminar, ñanderejea, ema yaguatata, inacuri,
Haupepe ñañe peruñan porque lleve guaraní. Ya argela. Peando ahí teñan dereje, ya guatarangüeña neñe endive upaoñe peruñan porque era idioma mayoritario, siempre también, ¿verdad? Luego el contexto de la guerra, las dos guerras internacionales que tuvimos, guaraní, idioma estratégico, con un protagonismo impresionante en ese contexto de guerra, porque era idioma estratégico para despistar a los enemigos, ¿verdad? Y toda la comunicación se emitía en esta lengua, justamente para que, aunque sea interceptada, no sea comprendida. Apenas llegamos a la posguerra y comienza de vuelta la persecución, prohibición por decreto y todo eso. Estas actitudes, aceptación, rechazo, aceptación, hasta que por primera vez en una constitución nacional del 1967 se reconoce que guaraní es idioma nacional. Por eso que festejamos el 25 de agosto, el Día de la Lengua Guaraní. Upeareña nemandúa, alomita, pea paraguayñeja, jagmaitewi vejina paraguayñeja. Por eso también hoy tenemos personas que cuestionan y analistas que cuestionan por qué celebramos esa fecha y no la fecha de promulgación de la otra constitución que oficializó la lengua. El otorgarle estatus oficial es otra situación legal de la lengua, es un reconocimiento mucho mayor. Y tal vez el año que viene cambiemos esta fecha y festejemos el 20 de junio, recordando el 20 de junio del 92, promulgación de esta constitución que oficializó la lengua. De un tiempo, bueno, en esta época de rechazo, de resistencia, del uso de la lengua como lengua mayoritaria y lengua oficial, esto ha cambiado. En estas épocas se ha impuesto el castellano, lengua hegemónica, lengua considerada del desarrollo, lengua internacional, entonces con todo su prestigio y su estatus y una imposición, no importa a quién, pero niños que fueron castellanizados, y eso hasta hoy padecemos en Paraguay, niños atropellados en sus derechos de expresión, en la máxima libertad que es en la lengua materna, en la lengua propia, porque ese es el primer atentado contra la libertad de expresión, un derecho humano fundamental. El derecho lingüístico es un derecho humano, entonces se ha atentado imponiendo el castellano. Luego, hoy tenemos la posibilidad, hemos transitado de esa política impositiva del monolingüismo, estamos ahora viviendo una política lingüística muy favorable a las lenguas del Paraguay, no solamente para el guaraní, sino para todas las lenguas del Paraguay. Si vamos a hablar de políticas lingüísticas, Paraguay es muy bien visto por sus políticas lingüísticas ya formuladas en la Ley de Lenguas para todas las lenguas del Paraguay. Especial atención le encomienda al Estado hacia una de las lenguas oficiales, el guaraní, por su situación de desventaja y su situación diglósica todavía, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, unos vientos nuevos, ¿verdad? Aires nuevos para las lenguas del Paraguay, y eso es positivo y tiene una valoración como una experiencia exitosa en Paraguay. Opamba eñandeya yapoba genacua monburu vive América de pupe hambuete tame oye shahinako ñaneñe en guerare ella ya posea Paraguay ve allá yapoba yajabo pero oye sharamo. Y por el otro lado también, nosotros hemos visto en el inicio de este gobierno todos los ministerios, uno por ahí no le da mucho valor o no le das mucha importancia, pero son documentos, son hechos, son actitudes que realmente uno tiene que mirar. A veces no importa mucho los hechos, sino la actitud, porque yo te puedo decir, sí, estoy muy de acuerdo, pero me doy la vuelta y tengo otra actitud. Pero haber tenido la actitud, por ejemplo, que los ministerios sean opcionales, pero en español o en guaraní, y que lo usen casi todos, o sea, es realmente importante, ¿no? Sí, el decreto 500 de octubre del año pasado establece los logos bilingües para las secretarías y ministerios y otras entidades del Estado paraguayo, sobre todo del Poder Ejecutivo vamos a hablar, y hemos enviado, lo único que hicimos nosotros desde la Secretaría, aparte de traducir con la Academia el nombre de los ministerios y secretarías, posterior a la aprobación por decreto fue remitir una nota recomendando a los ministros, a los señores ministros, el uso, ya que dice ahí opcional. Hay una adhesión espontánea. Nosotros estamos celebrando. Oye, ya mañana en el ministerio cuera, mañana de secretaría cuera, Sambujájeras en la secretaría cuera, Motenón de Jájeras en el ministerio cuera.
o hoy puro yo hay temas y cueja o paite cuatía oye bueno jea oye por uma caray ministro de Relaciones Exteriores o huera cabe che cuatiare embajada fuera oña coduda pere Paraguay embajada pe huera capaite resolución lu vive hoy puro jawaji cue logo bilingüe tu si tereimba pe oye cuama cuatiare hemo coibe baña neñe m con a institución cuerarera con a motenon de hasan buja cuerarera beba tu chamba haupe upea oye hueroba oima o hueruca orea yo yerure orea be yo pota orerera guaraní guaraní castellano pejera pavoy entonces todas las entidades dependientes también del poder ejecutivo que no justamente que no fueron abarcadas en este decreto después remitieron sus solicitudes pidiendo traducción de sus nombres y esto es muy importante, quiere decir que hay una actitud de aceptación hacia este proceso de normalización del uso del guaraní. Es nuestra identidad, porque es nuestra identidad, nosotros lo sentimos. Solamente uno para redondear el tema, porque el tiempo se nos va así rapidísimo. Sí. Lo primero que estábamos comentando, pero fuera del aire, y le estaba diciendo, aparentemente hay como un problema en lo que es la didáctica de enseñarle a nuestros hijos. Yo no creo que nuestros hijos no quieran hablarlo, a veces no tenemos mucho tiempo para hacer comentarios y no hacemos mal. Para que nuestros hijos no sepan lo que estamos hablando, hablamos en guaraní, entonces terminan sin entender. Pero, por ejemplo, yo creo que ahí es donde también se debería apuntar, porque otros idiomas se hacen bien y ¿por qué no hacerlo de una manera sencilla, de una manera amigable, para que nuestros chicos aprendan? La educación bilingüe tiene varias aristas. Una de ellas es el enfoque metodológico. Ella pañaje combo es inaña neñe en güera. Pea guaraní me oñeñandu eterei. Castellano oñeje combo eva y oma be guasuno penai ese. Oñeje combo eva y te ave castellano. Anga guaraní me upeba catoye echacua y te voy a llevar. Oñeñandu eterei. Las apreciaciones suelen ser también justamente desde la experiencia personal. Mi hijo se aplaza, contraté maestra particular, mi hijo odia el guaraní. Sí. ¿Dónde estamos? Tal vez en el contexto urbano de niños o jóvenes hispanohablantes. Hoy me emboco ñañeporando ahí. ¿Cómo estarán los niños guaraní hablantes que van a la escuela y encuentran su lengua y aprenden en su lengua? Entonces, esas son preguntas también que quedan, ¿verdad? Porque hay un otro lado de esta cuestión del bilingüismo. Está el hispanohablante y el guaraní hablante. Pero sí debemos reconocer, hay un problema en el enfoque metodológico. ¿Cómo hacemos querer esta lengua? Enfoque metodológico de enseñanza. Y sí, hace falta más procesos de capacitación. Porque es una realidad. O sea, estos chicos que hoy, por ejemplo, y lo hago a veces en broma, pero he escuchado, o sea, que no es fantasía, dice, dame la chipacarne. Sí. Bueno, la chipacarne sale por una situación de que no se está manejando, pero estamos criando también hijos que finalmente, llegado el momento y siendo cualquier profesión que elige, va a necesitar hablar en guaraní y va a ser un problema y va a tener que aprender, porque muchos aprendimos o aprendieron simplemente por necesidad, pero se aprendió, no podemos omitirlo. El otro aspecto que debemos señalar que la escuela no es la única responsable de trabajar la lengua, está la familia, las instituciones, está el entorno social, los medios de comunicación. Oñondive paiteña ñemoiramos ese yahuerecota guaraní y cobe añeteba, yehai purepe, jañe agupe, ñan de yerere abei. Eso va a fortalecer mucho también la educación bilingüe. Ministra, gracias por este tiempo y tener como un hablar del guaraní encantador realmente. ¿Cómo es el idioma? Bueno. Bueno, así entonces estuvimos hablando con la ministra Ladisla Alcaraz de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y hay mucho que hablar del guaraní, todos tenemos algo que decir, pero quedó así en concreto. Tenemos logros importantes, 10% del país no habla el guaraní, solamente español, pero tenemos un 90% que sí. Bueno, nos esperas ahí porque tenemos otros temas para enfocar dentro de lo que es Tribuna. En instantes.